Pues sí, la verdad es que estoy muy relajado. Pues vamos a empezar un poquito con la terapia de hoy, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ver, relaja un poco los brazos, las piernas y vamos a empezar con la etapa aquella que estábamos comentando el último día, la etapa de los 17 a los 21. De acuerdo. Háblame del tema de la bebida. ¿A los 17 o por dónde empiezo? Pues empieza por los 17. Pues bueno, a los 17 yo llevaba aproximadamente ya un año y medio bebiendo y era todo de forma esporádica hasta que un día, entre semana, un martes, decidí comprar una botella de whisky Dick y pasar la tarde bebiendo, pues sin más objetivo que el beber. Y a partir de ahí empecé a tener un problema y de los 17 a los 21, como has comentado, pues fue una etapa de beber a diario. Whisky Dick. Sobre todo whisky Dick. Whisky Dick, ¿no? Eso es lo que más. A partir de ahí empezaron los problemas con todo el mundo un poco, ¿no? Sí. Es un tema que te puede hacer un poco de gracia a lo mejor, ¿no? Sí, hombre, es un tema que la verdad es que... Vamos a trabajar eso un poco, ¿eh? Que te da gracia el haber tenido problemas con todo el mundo, vamos a trabajarlo. A lo mejor es una señal de rechazo, ¿no? También, el reírse de eso es... Sí, puede ser que te sientas mejor, ¿no? Al burlarte de ese sentimiento, ¿no? Pues no te burles. Vamos ¿vale? a afrontarlo. Vamos a afrontarlo un poquito. Venga, ¿qué pasó con Josué? ¿Esto cuándo? Estamos repasando ahora el tema de los problemas con la gente. Bueno, Josué era... Deja a Josué un momento ahí. Empezamos con Laila. ¿Qué pasó con Laila? Bueno, Laila era una chica muy maja que siempre que podía... Bueno, ella trabajaba en una licorería muy cerca de donde yo vivía, entonces siempre que podía, que tenía una tarde libre o que bueno, podía salir antes o lo que sea, pues venía a casa y bebía conmigo. Era una amiga, simplemente una amiga, pero bebíamos muy bien los dos. Y ¿Qué bebías, Rafael? Whisky Dick, básicamente. Whisky Dick. Aunque... ¿Cómo vamos con el whisky Dick? Sí, aunque ella se traía su propia botella, creo que la de Katy Sark. Páralo ahí. Para eso ahí, Rafael, me dices que ella se lo traía, o sea, el alcohol no era nada con lo que sociabilizar, ¿no? Ella se traía el suyo, tú el tuyo, ¿con qué sociabilizabais? Exacto, o sea... Explícame. Era porque ella quería que traerse lo suyo, porque tú un día le dijiste, oye, a partir no, de ahora porque... tú te traes tu botella, déjame acabar. Déjame acabar y vamos a trabajar eso de no dejar acabar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tú te traes a Laila a casa y le dices, tú ya no bebes más de mi botella, te vas a traer tú la tuya, ¿verdad? No precisamente así. O sea, me lo suponía. De hecho, lo que ella quería beber es de ese tipo de whisky. Yo sé que tenía en casa. ¿Qué tipo de whisky? Katy Sark. Katy. O sea, tipo de whisky, marca de whisky. Entonces, claro. Descríbeme, vamos a pararlo ahí. Pero es que el tema de sociabilizar, que decías... El tema lo vamos a seguir repasando. Vamos a aprender a tocar los temas cuando tocan. Vale, tú eres el que guía aquí el... Por supuesto, está clarísimo, ¿no? Por eso me pagas, ¿no? De acuerdo. Entonces, el tema del whisky Katy Sark, has dicho ese tipo de whisky, no sé si lo has notado, pero lo has dicho con un poco de desprecio. ¿A qué se debe? Descríbeme el Katy Sark, así en rango general. A lo de pronto para mí el Katy Sark es como colonia. Es como beber colonia directamente. Entonces, ¿qué colonias? Pues cualquier colonia mala, eso es beber Katy Sark para mí. Entonces, como ella despreció mi Katy Sark que yo tenía ya en mi bodega y se trajo el suyo de la licorería, eso para mí fue un gesto como de que me quiso restregar que ella trabajaba en una licorería y podía traerse el licor que quisiera. Y no venía a compartir una botella mía, sino abrir una suya, entonces
no sociabilizábamos, ¿no? O sea que fue ella la que se negó a darte de su botella, ¿no? Se negó a beber Resumiendo. de lo que yo le daba. Se negó a beber de lo que tú le dabas. Eso es. El primer día ya vino con una botella, la primera tarde de las que me hablas, ¿no? Sí, con una botella, para estrenar. De acuerdo. ¿Puedo fumar, doctor? Sí, fuma. Si te hace sentir más relajado, fuma. Sí. Cualquier elemento que a ti te vaya a ayudar a estar más cómodo es bienvenido en esta terapia, ¿de acuerdo, Rafael? Muy bien. Estás bien de momento, ¿no? Estoy muy bien, muy relajado. ¿Te parece que sigamos con los temas? Sigamos tocando temas espinosos, ¿sabes? Bueno, sí. Bueno, espinosos o no tan espinosos. No tanto, ¿vale? Vale, hemos tocado el tema de los problemas con la gente, que es lo que me interesa a mí, ¿eh? Es ir desglosando un poco las cosas que Alicia ha ido marcando. Y hemos tocado el tema del AILA ahora, ¿no? El tema del AILA, ¿vale? Por bloques. Hemos tocado el tema del AILA en lo que a los problemas con la gente se refiere. Hemos tocado el tema del alcohol, de los 17 a los 21, y ahora llevamos a un tema un poco más peliagudo, ¿vale? A ver, la colección de sellos, me vas a comentar un poco cómo empiezas a hacerla. La colección de sellos yo empiezo a hacerla pues debido a un reportaje que vi de un señor en televisión española. ¿Debido o gracias a, cómo lo dirías tú? Pues debido a haber visto un reportaje en televisión española de un señor que, bueno, filatélico, ¿no? Uno de los sellos muy interesante, ¿no? Sí, es un tema que, a ver, si tú quieres pasar una tarde divertida, no hay nada mejor que pasarla con sellos, en general. Pegándolos, agrupándolos por tipo, lo que tú quieras. Vale. ¿Te parece que dejemos aquí el primer bloque de la terapia? Salgamos a tomar un café, un carajillo, lo que te apetezca y volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Hasta ahora. Ya me estás esperando aquí, ¿no? Sí, aquí te espero. He ido al lavabo, me he retrasado un poquito, ya sabes las cosas que pasan, ¿no? Después del café y un cigarro, Claro, ya llego de barro. yo me estoy fumando otro cigarro ahora también, muy nervioso. No sé Bueno. por qué esta terapia, tengo muchas esperanzas puestas en esta terapia, doctor. Sí, dime, háblame de eso, háblame de eso. Bueno, la verdad es que yo espero que a partir de que acabemos la terapia yo pueda empezar a ser una persona que me valga por mí misma, ¿no? Que pueda tener relaciones estables con la gente y pueda tener una vida normal, ¿no? Porque yo ahora mismo no soy capaz, doctor, de sociabilizar con nadie. Y no soy capaz tampoco de dejar de beber, es algo que no soy capaz. ¿Qué te gustaría, si te diéramos a elegir entre una de las dos cosas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Acabar con tu alcoholismo o con tus problemas sociales? Pues con mis problemas sociales, mejor. O sea, tú te quedarías con el alcohol, ¿no? Si tuviera que elegir algo con lo que quedarme, sin duda, siempre sería el alcohol. ¿Por qué? Antes que cualquier otra cosa. Pues porque el alcohol me hace compañía. Es un elemento que me proporciona felicidad y entretenimiento. A mí solo. Me gusta beber, estar borracho, me encanta. Y luego no acordarme de nada al día siguiente, me encanta. Es lo mejor. Bueno, Rafael, ¿tú crees que el tema del alcohol te puede hacer sentir mejor que la compañía? Porque a lo mejor la compañía que has tenido tampoco ha sido la adecuada. Bueno, a lo mejor también, claro. Sí, la compañía que uno tiene es lo principal, pero yo no he tenido buenas compañías para nada. Bueno, entonces, pues mira, tampoco... Es un tema un poco delicado, ¿no? No, es que tampoco es que sea muy importante para mí. Te has puesto a temblar cuando lo has dicho. No me vengas a engañar aquí al consultorio tampoco, ¿no, Rafael? Me río de tu terapia.
terapia porque la verdad es que... Bueno, si te vas a reír de mi terapia, yo creo que igual te ríes porque te has tomado un par de chupitos en la cafetería de abajo, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, Rafael. Si tú vienes aquí, me pagas y me explicas tus historias, yo te voy a atender siempre. Pero si a media terapia te vas a inflar a beber, esto no va a ir a ningún lado, ¿de acuerdo? O sea que, hazme un favor, te vas a tu casa, te duchas, te lavas la cara y te acuestas, ¿de acuerdo? O sea que ya hablaremos, ¿vale? El primer paso es el nuevo, ¿vale? Cuando vuelva que no estés, ¿vale? El borracho este va a venir a mi consulta